Hola a todos, mi nombre es Daniel y vengo a presentarles la sección 10.5 titulada Separación de variables y conducción de calor en una varilla. En esta sección vamos a hablar sobre ecuaciones en derivadas parciales, las GDP, y también vamos a usar un poquito de series de Fourier. Y vamos a hablar de esto usando el problema de la conducción de calor para una varilla recta. Lo que vamos a tener es una varilla que, que es recta, tiene sección transversal uniforme y de material homogéneo. Y vamos a ver cómo es la ecuación de calor para ella. Entonces, suponemos que la función que describe la temperatura en la barra en un punto X y en un instante de tiempo t es u de xt. Entonces vamos a tener algo similar a esto. Tenemos una varilla por aquí que empieza aquí en x igual a 0 y termina en x igual a l. En este extremo, en el primero, en x igual a 0, tenemos una cierta temperatura y en este extremo tenemos otra temperatura. Y la varilla como tal, como un todo, tiene una temperatura inicial que es una función. Puede ser una constante o puede ser diferente en cada punto. Entonces, la ecuación en derivadas parciales que nos describe este problema se obtiene en el apéndice A del capítulo. Ellos hacen toda una demostración de cómo llegar a esta ecuación, pero para lo que necesitamos ahorita vamos a usar solamente el resultado final, que es este. Alfa cuadrado por la segunda derivada de u con respecto de x es igual a la primera derivada de u con respecto de t, donde alfa es la difusibilidad térmica y depende del material de la varilla. Alfa es una constante, se define como kappa entre ρ por S, donde kappa es la conductividad térmica, ρ es la densidad de la varilla y S es el calor específico de la varilla. Para resolver este problema, algo útil que se puede hacer y que ya hemos hecho con otras ecuaciones diferenciales es separar variables. Pero aquí como tenemos dos variables distintas en una misma ecuación diferencial, el método que se usa es un poquito diferente. Así que vamos a trabajarlo aquí de manera detallada para que se entienda bien lo que se debe hacer. Pero antes vamos a definir unas condiciones iniciales para poder resolver nuestro problema. La varilla, como les comentaba, como un todo tiene una temperatura inicial que es una función de x. F de x puede ser una constante o puede ser algo que dependa de x. Entonces, para t igual a 0, el calor de la varilla está dado por esta ecuación. Y será nuestra condición inicial. Y también vamos a tener que definir las condiciones de frontera. ¿Qué temperatura hay en los extremos x igual a 0 y x igual a l de nuestra varilla? Entonces, para este caso, primero que estamos estudiando, que es el más simple, vamos a tomar como condiciones de frontera homogéneas. Entonces, en x igual a 0, para cualquier valor de t, o sea, para cualquier instante de tiempo, vamos a tener una temperatura igual a 0. Y en x igual a l, para cualquier valor de t, vamos a tener una temperatura igual a 0. Y bien, estas serán nuestras condiciones de frontera. Fíjense que aquí lo que tenemos es básicamente una varilla que en los extremos tiene temperaturas T igual a 0 en ambos lados. Y al inicio la varilla tiene una temperatura que se conoce, pero que no es 0. Entonces, a medida que avanza el tiempo, como los extremos están siempre a T igual a 0, lo que se espera es que después de un tiempo infinito, podemos llamarlo así, la temperatura de toda la varilla será 0 también. Esta va a ser nuestro método de comprobación para saber si nuestro resultado final es correcto o no. Entonces, para resolver el problema vamos a buscar una solución para la ecuación diferencial que teníamos al inicio, la 1, y que se cumplan las condiciones iniciales 2, que son estas aquí, así, esta aquí, y las condiciones de frontera 3, que son estas dos condiciones aquí.
Entonces fíjense que la condición 2, la condición inicial, nos da un problema de valor inicial para la variable t. Y las condiciones de frontera nos están dando un problema de valor de frontera con estas condiciones para la variable x. Como les comentaba, vamos a usar el método de separación de variables, que es un poquito distinto al que se usó para las ecuaciones diferenciales ordinarias. Y bueno, aquí lo que se hace al inicio es, como tenemos una función que depende de dos variables, vamos a intentar escribirla como el producto de dos funciones que dependen cada una de una sola variable. O sea, una función que dependa solo de x y una función que dependa solo de t. Eso se escribiría de esta manera: u de xt es igual a x grande de x por t grande de t. Fíjense que estamos separando algo que depende de x de t por una función que depende de x multiplicada por otra función que depende de t. El objetivo es buscar separar estas dos funciones que acabamos de escribir de manera a poder resolverlas por separado y luego sus soluciones multiplicarlas y obtener nuestro u de x de t. Entonces, si derivamos esto que tenemos aquí, nuestra ecuación 4, y la sustituimos en la ecuación diferencial, vamos a tener lo siguiente: la segunda derivada de u con respecto de x nos va a quedar x2' de x por t, porque t no depende de x, nos queda solamente la segunda derivada de x, y u de t nos va a quedar x de x por t' de t. Sustituyendo en la ecuación diferencial, vamos a obtener este resultado, y se puede despejar. Nos va a quedar la segunda derivada de x entre x por 1 entre alfa cuadrado por la primera derivada de t entre t. Ahora hay que fijarse en algo importante aquí. Perdón. Para que x2' entre x sea igual a 1 entre alfa cuadrado por t' entre t, no puede ser cualquier valor. Si la segunda derivada de x entre x nos da algo que dependa de x, eso no se podría igualar a algo que solo depende de t. Por lo tanto, decimos que para que esta ecuación 5 que obtuvimos se cumpla, debe ser igual a una constante arbitraria, que en este caso vamos a llamar menos lambda. Se escribiría así, de esta manera: x segunda derivada de x, segunda derivada de x entre x tiene que ser igual a menos lambda, o sea, igual a menos una constante, y 1 entre alfa cuadrado por t' entre t también debe ser igual a menos lambda, porque si nos quedara una dependencia de alguna de las dos variables, la otra función, como solo depende de su variable, no se llegaría nunca a una igualdad. Por lo tanto, deducimos que ambas, al calcularse, nos deben dar una constante. Se elige menos lambda por cuestiones de simplicidad para las ecuaciones que van a venir después. Porque aquí ahora podemos separarlo en dos ecuaciones diferentes. Fíjense que nos va a quedar una ecuación diferencial que depende solo de x y una ecuación diferencial que depende solo de t. Y el siguiente paso es hallar los valores de lambda para los cuales vamos a tener soluciones que no son las triviales, o sea que no son cero. Queremos algo que nos describa cómo va variando la temperatura en la varilla a medida que pasa el tiempo y que no sea cero. Para eso vamos a tomar las condiciones de frontera que teníamos al inicio y vamos a ver qué ocurre si las sustituimos en la definición de u de xt que escribimos hace rato, como el producto de dos funciones. Entonces u0t nos va a quedar x de 0 por t de t igual a 0. Sin embargo, fíjense que t de t no puede ser 0, porque si t de t es 0, la temperatura en cualquier instante de tiempo, o sea, para cualquier t, va a ser 0, y vamos a obtener la solución trivial, que es justamente lo que le comentaba que no nos interesaba.
Entonces, de aquí deducimos que x de 0 tiene que ser igual a 0. Perdón, estoy un poquito ronco y tengo que tomar agua a veces. Bien, lo siento. De manera similar, vamos a tener lo mismo para el punto x igual a l. Entonces, nuevamente, t de t no puede ser igual a 0. Entonces nos queda que x de l tiene que ser igual a 0. Y fíjense que ahora con estas dos condiciones de frontera y esta ecuación diferencial se puede resolver una parte del problema. Lo que nos faltaría hallar serían los valores de lambda que vamos a usar. Entonces, lambda puede tomar cualquier valor. Como les había dicho hace rato, lambda es una constante real, entonces puede ser cualquier número. Sin embargo, podemos dividir ese cualquier número en tres categorías. Lambda puede ser igual a 0, puede ser menor a 0 o puede ser mayor a 0. Y para cada caso, lo que vamos a buscar es que al aplicar las condiciones de frontera no nos dé algo que sea una solución trivial. Vamos a buscar que nos dé un valor diferente de 0. Entonces, si tomamos lambda igual a 0 en esta ecuación, nos va a quedar... me acabo de dar cuenta que faltó algo aquí importante. Esto es igual a 0. La ecuación diferencial es igual a 0. Lo siento. Entonces, si sustituimos lambda igual a 0 en la ecuación diferencial, este término se cancela y nos va a quedar que la segunda derivada de x es igual a 0. Eso lo tengo aquí escrito. Y la solución se obtiene muy rápido porque fíjense que es una ecuación diferencial muy simple. Es ax más b. Fíjense que si derivamos una vez esto, nos va a dar a, y si derivamos una segunda vez, nos va a dar 0. Y listo, comprobamos que esta solución propuesta es en realidad una solución de esta ecuación diferencial. Ahora vamos a aplicar nuestras condiciones de frontera. Aplicamos primero en 0. Entonces, x de 0 es igual a 0, como habíamos visto. Y al escribirlo aquí, si x es 0, esta se va y nos va a quedar solamente la b. Y como esta condición es igual a 0, nos dice que b es igual a 0. Por otro lado, si aplicamos la segunda condición, donde x es igual a l, como b es 0, ya no lo escribimos, sino simplemente ponemos a de l. Y a de l también tiene que ser igual a 0. Pero l es la longitud de nuestra varilla. Y como tal, no podemos decir que es 0. Entonces a sería 0. Como a y b son 0, nos está quedando que x de x es igual a 0. Y esta es una solución trivial que no nos interesa. Por lo tanto, no vamos a considerar esta solución y nuestra ecuación diferencial no tiene solución para los valores de lambda igual a 0. Pasamos a considerar los siguientes casos. Ahora vamos a hablar de lambda menor a 0. Para este caso vamos a usar que lambda es igual a menos gamma cuadrado. Esto es nuevamente otra forma de simplificar nuestra ecuación diferencial para que el resultado sea más simple. Entonces, al sustituirlo en la ecuación diferencial, vamos a tener segunda derivada de x menos gamma cuadrado x igual a 0. La solución de esta ecuación diferencial la voy a colocar de una vez. Es bastante simple, nos va a dar unas exponenciales que las podemos escribir como coseno hiperbólico y seno hiperbólico. Las pongo como estas funciones trigonométricas porque son más sencillas de aplicar las condiciones de frontera, es más fácil de ver. Entonces, al aplicar la primera condición de frontera de x de 0 igual a 0, vamos a tener que el seno hiperbólico de 0 es 0 y el coseno hiperbólico de 0 es 1. Entonces nos va a quedar que x de 0 es igual a y a es igual a 0. Entonces ya sabemos que este término se nos anula. Al aplicar la segunda condición, vamos a tener que x de l es igual a 0. Entonces, como a es 0, ya no lo escribimos y nos va a quedar solamente b por
por el seno hiperbólico de gamma x, pero x es L, entonces queda b seno hiperbólico de gamma L. El seno hiperbólico de gamma L, que son dos valores diferentes de 0, es un número que es siempre diferente de 0. Por lo tanto, la ecuación solo se va a cumplir cuando b sea igual a 0. Y llegamos otra vez a que a es igual a 0 y b es igual a 0. Y por lo tanto, x de x es igual a 0 y estamos obteniendo nuevamente nuestra solución trivial que no nos interesa. Por lo tanto, el problema tampoco tiene solución para lambda menor que 0. Vamos al último caso, donde lambda es mayor que 0. Y vamos a usar nuevamente una condición parecida al del caso anterior. Tomamos lambda igual a gamma cuadrado y la ecuación diferencial nos va a quedar de esta forma. La solución ahora es una combinación de cosenos y senos, y al aplicar las condiciones de frontera en x0, recuerden que el seno de 0 es 0 y el coseno de 0 es 1, entonces nos va a quedar que a es igual a 0. Y la segunda condición nos dice que b seno de gamma L tiene que ser igual a 0. Eso significa que el seno de gamma L tiene que ser igual a 0. Y el seno es 0 cuando su argumento es igual a npi, cuando es un múltiplo de pi. Por ejemplo, si n es 1, nos va a dar seno de pi, y seno de pi es 0, seno de 2pi es 0, y así consecutivamente. Entonces llegamos a que gamma L tiene que ser igual a npi, y podemos decir que gamma es igual a npi sobre L. Por lo tanto, ya hallamos un conjunto de valores de lambda para el cual se cumple nuestra primera solución. Vamos a tener que x de x es igual a b seno de npi sobre L por x. Fíjense que ya sustituimos este gamma que salía aquí por este valor. Y también notamos que lambda es igual a npi sobre L al cuadrado. Eso lo sacamos de esta ecuación que teníamos aquí arriba, nuestra definición que habíamos hecho al inicio. Y ahora para la ecuación 7, que es la ecuación que dependía del tiempo, vamos a sustituir el valor de lambda que acabamos de obtener. Entonces la recordamos aquí, era esta, y si sustituimos lambda por el valor que obtuvimos con la ecuación anterior, queda esta ecuación diferencial de aquí. Esta se resuelve bastante simple también, se puede resolver por factor integrante o separando variables de muchas maneras, pero la solución es siempre la misma, y es una constante por la exponencial de menos todo este argumento por t. Entonces, ahora si queremos escribir nuestra solución u de x de t como el producto de nuestras soluciones, perdón, aquí no era t, sino que era x. Déjame escribirlo aquí mientras tanto. X. Perdón. X. X de x por t de t. Lo que vamos a hacer es multiplicar este resultado que obtuvimos ahorita de t de t y el resultado que habíamos obtenido unas diapositivas anterior de x de x. Y va a ser esto que tenemos aquí. La función exponencial por la función seno. Para n igual a 1, 2, 3, hasta infinito. Fíjense que aquí estamos omitiendo las constantes arbitrarias que salían de las ecuaciones diferenciales. Las podemos tomar como 1. No importa mucho. Porque fíjense que aquí vamos a tener, para cada n, vamos a tener una solución diferente. Pero cada solución va a ser solución de nuestra ecuación diferencial. Por lo tanto, si hacemos una combinación lineal de todas nuestras soluciones que obtenemos para cualquier valor de n, esa solución también debe ser una solución de la ecuación diferencial. Y eso es lo que queremos escribir ahora. Entonces, lo podemos escribir como una serie desde 1 hasta infinito por un coeficiente c sub n, o sea, una constante, por
por nuestra función u de n de x de t. Entonces si la sustituimos nos queda esta solución. Y excelente, esta sería nuestra ecuación para la conducción de calor en una varilla recta. Si recuerdan al inicio yo les estaba comentando que lo que se esperaba es que después de mucho tiempo nuestra ecuación del calor nos diera una temperatura igual a 0, porque era la temperatura que tenían los extremos de la varilla. Entonces veamos que si hacemos que esta función tienda a infinito, o sea que la variable t tiende a infinito, el tiempo sería infinito, deberíamos obtener esa solución. Veamos que si t tiende a infinito, esta exponencial va a ser una exponencial de menos infinito. Y la exponencial de menos infinito tiende a 0. Y si esto tiende a 0, todo Vx de t va a tender a 0. Y confirmamos así nuestra solución. Lo que faltaría hallar son los valores de nuestros coeficientes C sub n. Para eso vamos a aplicar la condición inicial que teníamos. Si no se recuerdan, la tengo aquí. Era u de x0 igual a f de x. F de x es una función que nos dan, es algo conocido. Y entonces, si ponemos t igual a 0 en esta ecuación, vamos a ver que como t solamente aparece aquí, sustituimos por 0, nos va a quedar exponencial de 0 y eso es 1. Entonces nos va a quedar que u de x de 0 va a ser igual a la sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito de c sub n por el seno de n pi sobre l por x. Y fíjense que esto tiene la forma de una serie de Fourier de senos. Voy a poner aquí algo más para completar. Esto es igual a f de x. Entonces lo podríamos ver como la serie de Fourier de senos para nuestra función f de x. Y como ya hemos visto en las sesiones anteriores, eso se puede escribir de una manera muy específica, que es esta. C sub n es igual a 2 entre l por la integral de 0 hasta l de nuestra función f de x por nuestro seno de n pi sobre l por x. Entonces al calcular esta integral hallamos los coeficientes c sub n, los podemos sustituir en la ecuación que obtuvimos aquí, la 12, y tenemos nuestra solución completa. Bien, de esta manera llegamos a lo que queríamos, que era una función x de t para la temperatura de la varilla. Y podemos pasar a hacer un ejemplo. En este ejemplo nos piden que encontremos la temperatura u de x de t en cualquier momento de una varilla de metal de 50 centímetros de largo, aislada en los extremos con temperatura inicial uniforme de 20 grados centígrados y con extremos a 0 grados centígrados. O sea, nuestras condiciones iniciales nos dicen que U de 0T es igual a 0 y U de LT es igual a 0 también. La longitud de la varilla es 50. Nuestra función f de x es 20. Fíjense que aquí la varilla toda, en toda su longitud, tiene la misma temperatura, 20 grados. Y ahora podemos agarrar la ecuación 12 y sustituir estos valores que tenemos aquí. Fíjense que solamente podemos poner el L como 50. Y lo demás lo vamos a usar calculando los coeficientes C sub n. Si recuerdan, C sub n era una integral. La integral era de 2 entre L, o sea 2 entre 50, de 0 hasta L, de 0 hasta 50, de mi f de x, pero f de x es 20, por el seno de n pi sobre 50 por x. La solución de esta integral es 40 entre n pi por 1 menos coseno de n pi. Y recuerden que el coseno de n pi lo podemos ver como menos 1 a la n. Y eso nos dice que C sub n, si es par, o sea, si n es impar, es 0, porque fíjense que si n vale 2, nos va a quedar 1 menos 1, eso es 0, entonces todo esto es 0. Si vale 4 también es 1, entonces queda 1 menos 1 y esto todo es 0. Y si n es impar,
nos va a quedar, por ejemplo, si n es 1, nos va a quedar 1 más 1, eso es 2, 2 por 40 es 80 entre n_pi. Por lo tanto, la solución nos va a quedar de esta manera. El 80 entre pi lo sacamos fuera de la sumatoria porque no contribuye, y el n lo vamos a sustituir por 2n menos 1. Eso nos restringe todos los n que elijamos a números impares, porque fíjense que para números pares se sub n es 0. Entonces tenemos que poner una condición para que n sea siempre un número impar. Y esta es la manera, escribir n como 2n menos 1. Entonces, donde aparezca n, sustituimos 2n menos 1. Y ya de esta manera obtenemos la ecuación que nos pedían. Podemos hallar aquí la temperatura para cualquier instante de tiempo. Podemos confirmar nuevamente que en un tiempo infinito esa temperatura va a ser 0, porque cuando t tiende a infinito, esta exponencial tiende a menos infinito y eso nos da 0. Y bien, eso ha sido todo. Espero que hayan entendido. Cualquier duda pueden preguntar. Gracias, saludos.